Buenos días, yo soy Margarita Gómez y continuamos con el estudio 16 pasos para una vida vencedora. Y hoy voy a ser la instructora de la lección número 8. Qué padre, ya vamos a la mitad. Y se llama el poder de la oración. Los ancianos de varias iglesias o de todas las iglesias a nivel mundial han llegado a una conclusión: que los nuevos cristianos no están experimentando la presencia de Dios ni su favor, ni en sus vidas ni en sus países. Y esto se debe a que los nuevos cristianos no están orando. Desde hace 2000 años existen países sumergidos en la pobreza, en la enfermedad, en la falta de prosperidad, de oportunidades económicas, llenos de corrupción, y esto se debe principalmente a que los cristianos no están orando por su país, no están intercediendo ni por sus vidas ni por su país. Y esto lo vemos en Segunda de Crónicas 7:14, que dice así: si se humillare mi pueblo, y sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor nos está diciendo y nos está hablando de su pueblo, no del pueblo mexicano, ni de tal pueblo, ni de X pueblo. Él está exhortando a su pueblo a orar y interceder por su país. Y dice que cuando los cristianos lo hagamos, entonces Él oirá esas súplicas. Él escucha la voz de sus ovejas. Él escucha a su pueblo. Él no escucha a cualquiera. Entonces es nuestro deber orar por nuestro país. Según lo que vemos aquí en Crónicas, esos países están siendo pobres, están siendo llenos, corruptos debido a la falta de oración del creyente. Y esto lo aprendieron muy bien los apóstoles. En 3 años que ellos caminaron y vivieron junto a Jesucristo, entendieron que la clave del éxito del ministerio de Jesús era la oración. Cristo oraba habitualmente. Y existen 7 tipos de oración. Estos 7 tipos son la oración de fe, la oración de acción de gracias, la oración intercesora, la oración de consagración, la oración corporativa y la oración del Espíritu Santo. Y Jesucristo elegía por lo regular la oración del Espíritu Santo, y no solo eso, Él exhortaba a sus discípulos a que ellos también la escogieran. Y lo vemos en el pasaje que está en Mateo 26 del 38 al 41. En este pasaje vemos a Jesucristo muy triste. Es una noche antes de su crucifixión. Y el Señor sabe lo que va a pasar. Él sabe a lo que se va a enfrentar y Él sabe el sufrimiento al que va a ser sometido ante esa crucifixión. Y vemos que les dice a sus discípulos que que lo esperen ahí, que se queden ahí, quédense aquí, les dijo, porque voy a orar. Y él sube a Getsemaní y él hace una oración. Y vemos que se postra sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor, cuando los encuentra dormidos, les está diciendo: cuando tú estás espiritualmente bien y estás fuerte en tu espíritu, vas a vencer esa tentación de quedarte dormido,
que es tu carne la que te está invitando a eso. Y los está invitando a velar y orar. Sabemos por medio de su palabra que él habitualmente oraba. Esto significa que Cristo tenía el hábito de orar todas las noches. No era esta la excepción. Un día antes de su crucifixión, él está orando. Y según los psicólogos, cuando nosotros practicamos algo que queremos convertirlo en hábito durante 27 días, en este caso sería la oración. Si nosotros practicamos el orar todos los días, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, tú elige a qué horas y lo hacemos consecutivamente, vamos a formar un hábito, así como el hábito que tenía el Señor Jesucristo. Si tú formas un hábito de orar, yo te aseguro que vas a estar en la presencia del Señor y vas a tener el favor de Dios en tu vida. Podemos formar ese hábito si no lo empeñamos. Otra característica que vemos aquí en este pasaje es que el Señor oraba solo con Dios Padre. Aquí vemos que les dice a sus discípulos, ahorita vengo, voy a orar. Siempre que el Señor iba a orar, se apartaba de la gente que lo seguía, de sus discípulos, y él se iba a un lugar donde estaba íntimamente con Dios Padre. Yo te invito a que busques un lugar en tu casa, ese lugar secreto donde tú y el Señor íntimamente convivan y ores. Aquí dice en este pasaje que el Señor pone su cara en el suelo, o sea, él se humilla ante el Padre, hincándose y empieza a orar, ¿verdad? Entonces, busca ese lugar secreto, ese lugar donde haya luz, un lugar agradable, un lugar con un ambiente bonito, donde tú puedas hincarte y vaciar todo ante el Señor. Donde puedas poner tus peticiones, tus anhelos, incluso darle gracias a Dios. Y hay una clave para que logres esto con más éxito. Apaga tu mente, pon tu mente en blanco, que tu mente sea únicamente Dios, que esa intimidad entre tú y Dios no le estorbe nada, ningún pensamiento negativo, ningún pensamiento que a veces nos llega y dice, si Dios ni siquiera te oye, ¿para qué lo haces? No, apaga todo eso de tu mente y ponla en blanco. Incluso si ya terminaste de pedir, de agradecer y de decir y poner ante Dios todo lo que tú querías poner, quédate en blanco, queda con esa mente en blanco, que tu único pensamiento sea Dios. Y te aseguro que vas no solo a sentir la presencia del Señor, sino que vas a oír su voz. A lo mejor va a ser un susurro, a lo mejor va a ser un sí, va a ser un no, pero yo te aseguro que con tu mente en blanco tú vas a recibir del Señor. Otra característica que vemos en la poderosa oración del Señor es que él sabía exactamente qué decir. A lo largo de los evangelios vemos cómo él sanaba enfermos, él le daba vista al ciego, él hacía caminar a los cojos, incluso él levanta a Lázaro de la misma muerte. Él resucita a Lázaro después de 3 días de muerto con unas pocas palabras, pero esas palabras son las palabras justas, son las palabras poderosas que necesitaba Lázaro para resucitar, ¿verdad? ¿Y cómo le hace Jesucristo para saber qué decir, para saber cómo orar y que esa oración sea eficaz? Como su palabra dice, la oración eficaz del justo es poderosa. Y a lo largo de los evangelios vemos ese poder en la oración de Jesucristo. Y eso era poderoso porque él era guiado por el Espíritu Santo. Mismo Jesucristo dice, yo no digo una sola palabra que no sea dicha por mi Padre.
todo lo que él decía era palabra de Dios. Y ahí está la clave para una oración eficaz. Ser guiados por su Espíritu Santo y declarar su palabra al orar. Yo les aseguro que si ustedes hacen esto, van a tener oraciones eficaces. Y esta mañana los exhorto a tener hábito de orar en un lugar secreto y guiados por el Espíritu Santo. Gracias.